Estamos compartiendo con ustedes una edición más del Candidato. Muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros, aquí con el compañero David Chamorro. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gran saludo a toda la teleaudiencia. Antes de arrancar, agradeciendo este precioso espacio que nos brinda el Hotel Las Lomas. Es así, Hotel Las Lomas, que está en el nuevo corazón de Asunción, un centro corporativo con un espacio increíble, realmente de mucha paz, con los protocolos sanitarios, así que les invitamos a que busquen en las redes sociales el Hotel Las Lomas y puedan venir a disfrutar aquí en el centro de Asunción. Desde el candidato ya hemos pasado a la etapa de las preliminares, donde conocimos muchas propuestas, rostros, alianzas que llegaron a darse, hoy se concretan, y ahora ya apuntando a las generales, Juan Pablo. Es así, David, y nosotros queremos agradecer realmente a los directivos que nos han dado la chance y la confianza de poder seguir con este espacio ya rumbo a las generales el próximo 10 de octubre y que vamos a tener muchísimo para hablar también semana tras semana con los candidatos, con los especialistas, con los académicos, con los referentes de sociedad civil que nos aporten lo que significa este momento histórico en nuestra democracia. Es así, tenemos el compromiso de dar a conocer un poco de la realidad y justamente en líneas con esto queremos arrancar este programa en este espacio con nuestra colega Lisandra Aguilar, que una vez más se le ve las calles a recorrer, pero esta vez para entender un poco la baja participación que se dio. ¿Por qué no participaron o si van a participar en las generales? Y que realmente es una posibilidad a través de la mirada de nuestra colega periodista Lisandra Aguilar y también con las cámaras de Matías González, ver justamente el resultado que ha arrojado estas internas y que la gente espera para las elecciones del próximo mes de octubre. Así es que vamos a ver este material y un informe especial también que ella nos preparaba en cuanto a la participación ciudadana. Vamos al material. ¿Afiliada a algún partido, señora? Sí, estoy afiliada al Partido Colorado. ¿Qué piensa del candidato del Partido Colorado? Y la verdad que por el momento él está actuando muy bien. Muchísimas cosas de verdad, acá en la capital. Hace mucha falta, muchos cambios, transporte, todito luego, no hay luego que no tiene que cambiar. De uno tiene que, sí que se puede. Todos son buenos y ellos siempre nos ayudan. La única persona que nos ayudan a nosotros. ¿Qué iba a pasar si no estaban los políticos? ¿Quién nos iba a ayudar a nosotros? Y Nenecho Rodríguez sería nuestro candidato y esperemos muchas cosas de él como lo está haciendo. El tema de los baches, todo que está cambiando todo. Bueno, acá en mi barrio, por ejemplo, dio una promesa de venir a arreglar los parquecitos que tenemos y muchas cosas más que esperemos que sea cierto, que cumpla así como cumplimos nosotros con él. No, yo cambio no espero, porque el que promete mucho no hace nada, pues. El que yo pienso que uno tiene que hacer para, así como el intendente de Villa Lisa. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser un intendente entonces para Asunción? Y tiene que ser como esa persona que le estoy diciendo, pero son pocos, y creo que no vamos a tener. Y la verdad que un intendente tiene que ser el que se preocupa por las calles, por la recolección de basura. Un intendente de verdad que se preocupe por su ciudad. ¿Va a votar en las próximas generales? Sí, claro que sí. Los cambios en todo respecto, qué sé yo, el sistema de los baches, todo esto que estamos teniendo, bueno, más son los problemas esos, desagües cloacales, todos esos sistemas así. ¿Se va a ir a votar en las generales entonces por Nenecho? Sí, me iría a votar por Nenecho Rodríguez de vuelta, para la reelección. Luego de unas interesantes elecciones internas, el actual intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, venció por una gran cantidad de votos a su seguidor inmediato, el concejal Daniel Centurión, y ya va camino a las elecciones generales para la intendencia de la comuna capitalina. Nenecho obtuvo más de 49.900 votos, lo que representó el 48.04%, mientras que Dani alcanzó los 40.164, o sea el 38.67%. Detrás se encontraron los candidatos Martín Arévalos, Roberto Salinas y Óscar Campuzano. El contrincante de Nenecho en las elecciones municipales generales será Eduardo Nakayama Rojas, el único candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, quien goza de la simpatía de los electores. Por otro lado está Sebastián García por Patria Querida y muchos otros que buscan ocupar un puesto en la comuna capitalina.
estamos de vuelta luego de este material, un informe especial en cuanto a la participación ciudadana, y vemos también lo que nos da a entender la gente entre líneas. Los candidatos que están hoy no les convencen del todo. En muchos casos no, y realmente queremos nosotros ser espectadores del proceso que vamos a vivir, si los partidos tradicionales van a poder dar un golpe, si la ciudadanía busca un cambio, una alternativa, una dinámica diferente también dentro de la conducción de su ciudad, en este caso Asunción y otras ciudades también en el departamento central, que en la primera parte del candidato de este año tuvimos chance de poder justamente recorrer varias ciudades, David. Es así mismo, y bueno, ahora mismo queremos hacer de que la ciudadanía pueda participar activamente a través de las redes sociales, ingresar al mundo digital y darnos su postura al respecto. Así es que acompáñenos a @elindeppi y vamos a compartir el siguiente sondeo que dice de esta forma en el Twitter: sondeo el candidato. ¿Cuál es la mejor figura que la oposición debería adoptar para enfrentar al Partido Colorado en las próximas elecciones municipales de Asunción? Y tenemos tres opciones. La primera, alianza, que es, digamos, la salida más rápida que muchas personas estarían avisorando. En este caso, las opciones son alianza, concertación y varios candidatos. Habría que ver qué es lo que la gente vota, si es que pueden votar, darnos su percepción, comentarios también, ¿por qué no? Y posturas al respecto. Interesante es porque el camino y la percepción de las personas va hacia una alianza. La única manera, piensa la gente, de que se pueda derrocar a la hegemonía. Y un dato no menor que realmente nos da chance de poder estar esta semana también hablando de este tema es que para que pueda existir una sola figura dentro de la máquina de votación tienen tiempo hasta el 30 de julio. Es así, totalmente. Así es que vamos a estar haciendo el seguimiento. De esta forma, Juan Pablo, momento de hacer la pausa. Una breve pausa, quédense con nosotros. Estamos en 5 Días TV con El Independiente, compartiendo con ustedes el candidato. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, donde pasamos a una segunda etapa, apuntando a las generales. Los candidatos oficiales ya están predispuestos y ahora vamos a conocer un poco más de qué se viene en esta segunda parte de la contienda, cuáles son los tipos de estrategias que van a llegar a darse. Una vez más, el partido más fuerte va a volver a ganar o va a darse el brazo a torcer por esta importante alianza que podría llegar a suceder en la oposición, Juan Pablo. Es así, David, por eso justamente queremos sentirnos muy congratulados también con la dirección tanto de 5 Días TV como del Independiente, que forman parte de Editorial de Negocio, que nos hayan confiado en esta segunda parte, seguir justamente con todo lo relacionado a lo que es camino a las generales el próximo 10 de octubre. Entonces, por eso queremos a partir de hoy también marcar nuestra agenda para que estén con nosotros una vez a la semana en el candidato y que podamos tener no solamente a los candidatos, sino que también a los especialistas que nos ayuden a entender el proceso que vamos a ir viviendo. Es así, por eso queremos presentarla a ella, nuestra siguiente invitada de la tarde. Nos acompaña la señora Sara Mabel Villalba, analista y politóloga, para hablar de esto, justamente antes de recibir a más candidatos oficiales, analizar cuál es la coyuntura, hacia dónde podría ir esta democracia que estamos atravesando actualmente, o si es o no es democracia realmente. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un placer estar acá con ustedes. Conversando sobre estos temas de tanta actualidad, ¿verdad? Y que hacen en nuestra vida política. Es así, Sara, y te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros. Quiero arrancar justamente la entrevista preguntándote cómo viste esta primera parte de lo que significa este año electoral, que tuvimos las internas hace muy poco tiempo. ¿Qué fueron los elementos que te sorprendió? Bueno, para empezar, ¿verdad? Vemos que es una de las elecciones más atípicas de nuestra historia, las primeras elecciones que se dan en un contexto de pandemia mundial, también un contexto de crisis sanitaria y un contexto de debilitamiento del, podríamos decir, de la facción que sostiene al gobierno, o sea, a la mayor parte del gobierno. Y sí, llama la atención la cantidad de candidaturas, la gran cantidad de candidaturas que se han presentado, más que otros años, si vemos así el contexto. La participación, si bien ha sido baja, ¿verdad? Va dentro del histórico
que suele haber poca participación en las internas en general, nunca ha pasado del 40%, entre el 30 y el 40 se mantiene. Eso mismo se ha dado ahora, entonces no sería algo llamativo todavía porque son internas. Sí, creo que llama la atención la cuestión de que han resurgido algunos partidos, como el Partido Revolucionario Febrerista, sí. Por ejemplo, eso me llamó mucho la atención porque hacía un tiempo que no estaba presente en unas internas, no estaban visibles y podría ser una cuestión estratégica también de por medio, ¿no? ¿En qué sentido? Estratégica para aliarse, buscar alguna salida. Es que la oposición en este momento creo que para probablemente cualquiera de los municipios y sobre todo las grandes capitales necesita alianzas para poder continuar como una opción viable frente al partido de gobierno que tiene una serie de cuestiones a favor, ¿verdad? En el sentido de que ha sido un partido hegemónico, que lleva décadas utilizando el aparato estatal, entonces eso le da cierta ventaja o bastante ventaja frente a la oposición, ¿verdad? Y eso sin contar las redes clientelares que sabemos que existen en general, ¿verdad? No solamente, y que podríamos decir que se agudizan un poco con esta situación de pandemia, de crisis económica, mucho más, tal vez, crisis económica mucho más marcada que en otras épocas. Sara, me gustaría también consultarte, porque te tocó un tiempo vivir fuera del país, estudiaste afuera. Todavía, con esto último que vimos rumbo a las internas, los partidos políticos siguen teniendo una práctica de la vieja forma de hacer política, ¿o viste algo diferente que te llamó la atención? Y lamentablemente a nivel de partidos, sobre todo tradicionales, no hay mucha diferencia. Sí se ven diferencias a nivel de partidos más, lo que llamaríamos partidos más jóvenes, o para no decir partidos que están surgiendo, o fuerzas nuevas, que sí, por ejemplo, tienen propuestas distintas, como incluso he visto, por decir, candidatos que hacen ferias de libros, que dicen, bueno, la ciudadanía tiene que acercarse, dar propuestas para cómo quiere esta ciudad, y a cambio lleva un libro. Ese tipo de cosas que son, si bien novedosas y salen un poco, digamos, del contexto. También he visto gente de otros partidos que asociaciones que trabajan con esta cuestión de ollas populares, de varias gestiones asociativas ciudadanas, y que se vinculan un poco a los partidos, pero es minoritario todavía, claro, no es la mayoría de las situaciones. Todavía hay unas prácticas políticas que persiste, como la compra de votos, que además ahora es mucho más abierta. Antes se hacía compra de votos, se descubría eso y había tal escándalo en las redes, y ahora yo creo que se ha normalizado bastante, y tiene que ver con esta situación también de crítica de pandemia que agudiza todas las malas prácticas, también cosas buenas, ¿verdad? Como la solidaridad, pero hay ciertas malas prácticas que se agudizan. Okay. En esa misma línea, Sara, esos métodos tradicionales de hacer campañas, salir a hacer caravanas, explotar petardos, ¿funcionan todavía en este 2021? Yo creo que no están en congruencia con el estado general de la población. Sí se hace, pero dentro de una crisis sanitaria, de una crisis económica, no se puede esperar, no se puede utilizar las mismas formas de aglutinar a las personas. Y por otro lado, ¿cómo decirlo? La gente gran parte del país está de luto, sí, o está preocupada por familiares enfermos. Entonces no hay congruencia, hay como una desconexión entre los
candidatos plantean y la forma de hacer campañas electorales y lo que la ciudadanía está pasando. Yo veo mucho más desconexión en ese sentido. Ahí lo que me gustaría también consultarte desde tu experiencia como politóloga, Sara, es ¿qué ves que va a pasar en octubre? ¿Vamos a tener un voto hartazgo, voto cansancio, que puede generar una renovación en la política, pero que también no sabemos si esa renovación va a traer la solución de fondo? Sí, bueno, primero, excelente pregunta, porque creo que es la que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Cuando hemos visto que hay, como decía, una crisis a nivel del partido de gobierno, a nivel de una facción del partido de gobierno, no de las dos, pero hay una crisis, entonces y hubo también muchas manifestaciones de descontento. El tema es que ese hartazgo se traduzca en votos. Es decir, que la gente la ciudadanía que está harta de la forma de hacer política, vaya y exprese esa rabia, ese hartazgo y ese dolor también por pérdidas en los votos. Y eso no es difícil saber cómo se va a dar, porque es la primera vez que se está dando también una coyuntura como esta. Pero sí. Yo creo que si hay participación, si la gente vota, puede haber señales de cambio en algunos municipios, en algunas cabeceras departamentales, no en todos, porque tampoco basta solo eso, ¿verdad? Claro, entonces según lo que decías, la baja participación que tuvimos ahora en las internas es normal. Si se da otra vez una baja participación en las generales, ya sería una señal de alarma total. Sería una señal de alarma, pero no sería raro dada esta crisis, como repito, hay una crisis, que todos conocemos una crisis y que está muy exacerbada en ciertos sectores de la ciudadanía y como hay momentos que parece que toda la cuestión política de candidaturas y demás va completamente por otro lado de lo que la ciudadanía está necesitando y de lo que la ciudadanía está viviendo, ¿verdad? Pero yo creería que como también siguen estas relaciones de repente clientelares y como también ese hartazgo va a tener cierto peso, por lo menos, no sabemos si mucho o poco, puede haber un poco más de participación que en estas internas, ¿verdad? Claro, en ese sentido. Bueno, Sara, realmente ha sido un gusto que estés con nosotros en nuestro primer programa post internas para hablar un poco sobre lo que significa este balance. Me gustaría que nos dejes un mensaje también para la teleaudiencia camino a las generales del próximo mes de octubre. ¿Cuál sería? Justamente lo que estábamos hablando de que el hartazgo, que el deseo de cambiar las cosas pueda traducirse en votos. La ciudadanía tiene que participar en las elecciones, no solamente porque es su derecho, sino también como una práctica de participación que tiene que sumar a otras formas de participación que se están dando para poder cambiar las cosas en un sistema democrático, ¿verdad? Es así, totalmente. Sara, muchas gracias. Gracias a ustedes y un placer nuevamente. Bien, de esta forma, Juan Pablo, teleaudiencia, es momento de hacer una pequeña pausa. A la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en este espacio denominado El Candidato. Estamos de vuelta luego de la pausa, ya en este bloque aquí dentro del Candidato, con el compañero David Chamorro, tenemos a nuestro próximo invitado, David. Es así mismo, vamos a recibirlo a él, candidato a intendente por la Municipalidad de Asunción. Nos acompaña el diputado nacional por el partido Patria Querida, Sebastián García. ¿Cómo te vas? Buenas tardes, noche ya. Buenas tardes, noche. ¿Cómo están, David, Juan Pablo? Gracias por la invitación y bueno, a las órdenes siempre. Hablamos un poco de propuestas interesantes que tengo acá en mano, esta propuesta de alianza en base a un nuevo modelo de gestión que me llamó la atención. Quiero ir directamente a esto, este proyecto de ley dentro de todo lo que estás avanzando en cuanto a iniciativas que me imagino va a traer mucha polémica. Proyecto de ley que prohibiría nombramientos de funcionarios en el próximo periodo municipal. ¿Crees que es posible llegar a concretar un proyecto como este? Claro que es posible, es más, creo que es un imperativo moral, ¿verdad? A esta altura del partido en una municipalidad ampliamente superpoblada y una municipalidad utilizada históricamente como botín político. Hay que ser bien claros, nombrar significa
nombrar a alguien que está contratado, nombrarle y darle la estabilidad eterna, ¿verdad? Porque, entonces, ¿qué es lo que se hace históricamente? Contratás a tu gente de confianza, termina el periodo y vos le nombrás para que se queden en la municipalidad y se queden a sumar al plantel. El personal de confianza entra y se va con el equipo, con el periodo. Esa tiene que ser la lógica, ¿verdad? O si no seguimos... Y el resto concurso normal. El resto concurso normal, ¿verdad? Esa es la otra gran incógnita de la municipalidad. Me pregunto si alguien alguna vez escuchó algún concurso para contrataciones en la municipalidad. Lastimosamente es una realidad, ¿verdad? Que hace que no se racionalicen los recursos humanos, ¿verdad? Hoy es principalmente un botín político, cupo de tal para tal, cupo de tal en tal oficina para tal cosa, y bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Y en nuestra propuesta de alianza, en nuestra propuesta de candidatura única, hablamos justamente de que más allá de la victoria electoral, tenemos que apuntar a un modelo de gestión que haga historia en la Municipalidad de Asunción, porque se espera demasiado de nosotros, se espera demasiado, están demasiadas fichas puestas en cómo actúa la oposición a nivel de madurez política para mostrarse como una opción distinta, porque justamente hay un electorado apático, harto, ¿verdad? Ya está podrido de los políticos como tal. Entonces justamente nuestro desafío es dar giros y dar señales claras de qué tipo de gestión queremos para la ciudad y cómo queremos honrar el dinero del contribuyente asunceno. Sebastián, una cuestión que me llamó mucho la atención y quiero empezar también después de esto que David nos planteaba, es un poco lo relacionado a algo que me llamó mucho la atención en tus redes sociales, un poco tu historia de vida. Reciente, ¿no? Hablabas un poco de tu experiencia fuera del Paraguay. ¿Cómo te impactó eso a este proyecto que estás llevando adelante? Bueno, principalmente a partir de mi formación en economía y mi especialización en logística, en comercio exterior, en cadena de suministro, es como que me permitió ver muchos escenarios, sí, ¿verdad? Muchos modelos que funcionaron. De hecho, Asunción tiene un potencial de convertirse en epicentro logístico, en epicentro de transporte, en epicentro de servicios. Y a partir de eso hay un montón de oportunidades de generación de empleo, de atracción de inversiones, de desarrollo de nuevos negocios. Hay muchísimas oportunidades. Y me tocó conocer muchas de esas experiencias, ¿verdad? Sobre todo en lugares donde se desarrolló de 0 a 100 en cortísimo plazo, en cortísimos periodos de tiempo, ¿verdad? Y de ahí donde te das cuenta que la gestión en alianza con un sector público que funciona y un sector empresarial interesado y con ganas de salir adelante es una combinación interesante para el éxito. ¿No podemos lograr o no pudimos lograrlo todavía porque la corrupción es un impedimento? Totalmente, la corrupción, la imprevisibilidad, la falta de confianza. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la candidatura se me presentan un montón de cuestiones, ¿verdad? Propuestas que te dicen, che, mira, yo a partir de mi tesis en ingeniería ambiental hice una propuesta de compostaje para el mercado de abasto con el interés de una empresa holandesa que quiere venir a invertir en Paraguay. ¿Y qué pasó? Y nadie se quedó en el cajón de un concejal que pidió plata, te dicen. Y así como eso hay cientos de casos. Entonces ahí al instante muere la buena idea, ¿verdad? Y Paraguay termina siendo lastimosamente cementerio de esas buenas intenciones. Entonces es un poco transmitir esa confianza de que una gestión que justamente tiene el foco puesto en la transparencia, en la confianza, en la previsibilidad, porque demasiado importante es que las reglas sean claras, que las reglas se mantengan en el tiempo, que no es que te amanezcan con un nuevo decreto o una nueva resolución que hoy te va a derecha y mañana te hace girar a la derecha o a la izquierda. Si vos te vas en una senda, las reglas te tienen que llevar a esa senda y tienen que mantenerse en esa senda. Como dicen los americanos, como el rule of law, ¿verdad? Tiene que, donde prima la ley. Y bueno, ese es un poco el desafío que tenemos para el ámbito municipal, donde lastimosamente hay una histórica intención de botín político. Sin embargo, tenemos que ser claros que ser atractivos para las iniciativas privadas, para los emprendimientos, para las empresas, nos beneficia a todos. Y en muy poco tiempo, porque también estas elecciones marcarían un poco la hoja de ruta para el 2023. Exacto, y especialmente en eso, ¿verdad? Por eso con más razón no podemos decepcionar. O sea, con más razón tenemos que dar señales claras de cómo queremos gobernar, que tenemos que dar señales claras de cómo es lo que va a ser el sello de una gestión de Patria Querida en este caso, ¿verdad? Y bueno, nosotros decimos, mira lo que es el sello de Luis Id en Encarnación, ¿verdad? Que le puso un blindaje a la corrupción y hoy está yendo por su reelección. O Holger Bergen en Filadelfia,
o el mismo recuerdo que tenemos de Feliciano Martínez, que en Atirá causó esa revolución, de verdad, de la ciudad que es fundador del Partido Patria Querida. Entonces, ese tipo de sello, nosotros esa impronta le queremos poner a la gestión. Sebastián, en base a las propuestas que tenemos acá en mano y en el punto de los compromisos, ¿cómo se consigue quebrar el modelo de gobierno que ya está instaurado por una rosca en la Junta Municipal? ¿Vas a poder contra la rosca? Bueno, en primer lugar, con transparencia, tener la caja abierta, todo abierto, justamente despojándole a los feudos que están ahí hoy. Es importante que las direcciones se le dé a la gente idónea, a la gente capacitada, a la gente que merece la dirección y no precisamente a la gente que se beneficia con tal o cual dirección porque le sirve de recaudación para su caja. Entonces, tenemos que ser bien claros y tenemos que ir de frente contra esos feudos que hoy tienen nombre y apellido, ¿verdad? Tienen nombre y apellido, sabemos cómo se dan las repartijas, o sea, hoy te vas al Mercado 4 y sabes feudo de quiénes, te vas al Abasto y sabes de quiénes. Hay que romper eso y eso tiene iniciativas muy sencillas. Me tocó ir al Mercado Abasto a hablar con los permisionarios, ¿verdad? Que te dicen, mira, yo ya pagué mi canon, te dice, y te muestra un papelito de rifa. ¿Vos crees que ese papelito de rifa después se rinde en alguna dirección o retorna en inversiones para el mercado? Famosas cajas paralelas. Totalmente, se va al cajón ahí mismo de alguien, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si hubiese una mínima trazabilidad, si hubiesen medios electrónicos de pago, si se supiese cuánto se recauda, cuánto hay de evasión, se podría hacer un plan de inversiones y que los mercados sean ejes de desarrollo, polos de desarrollo de la ciudad y del país, porque el mercado de abasto al final de cuentas abastece a demasiados lugares de Gran Asunción. ¿Qué te deja la Diputación como experiencia en este desafío? Y bueno, me toca ser diputado en un periodo que termina decepcionando, ¿verdad? Que generó esperanzas como siempre. Sin embargo, termina enfrascándose en una puja de negocio y repartija de favores políticos que terminan pasando factura a largo plazo. Es insostenible. ¿Crees que eso te puede pasar con la Junta Municipal? No, porque creo que el espíritu tiene que ser abierto, transparente y contundente de que no tiene que ser así. Hay que ser, pero no hay medias tintas en ese sentido. A diferencia de otros que llegan con ese porcentajecito con tal negocio, con la dirección de tal cosa para tal, la licitación de tal para la empresa de tal. Entonces hay que ser claro con eso, no hay media tinta con eso. Y ahí es donde esa transparencia te juega a favor, porque la ciudadanía, así como te va a estar atenta, va a reclamar, te va a apoyar cuando vos necesites. Como ya se dio en muchos casos, el claro ejemplo era cuando con Seba Villarejo trabajamos, cuando él era concejal todavía trabajamos esa ordenanza para el transporte alternativo, para las plataformas tipo Uber, Move y demás, en la cual los taxistas se enteraron a la mañana, el lunes de mañana, para la tarde había un enjambre amarillo, para el miércoles en sesión Seba perdía 23-1. Por supuesto que la gente se levantó, empezó a protestar, empezó a escrachar en las redes, se dio la vuelta a la decisión. Y eso nos toca seguir muy de cerca en un montón de casos en la Cámara de Diputados misma, ¿verdad? Con el tema de los fondos de las binacionales, la auditoría y demás cuestiones, que es el famoso a la idea a la que le llegó su tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos años Patria Querida peleó por el desbloqueo? ¿O cuántos años trabajamos mucho en la formalización, o por ejemplo la inscripción automática de jóvenes, que antes era impensable, hoy ya son ideas que tenemos puestas, ¿verdad? Y muchas innovaciones. Entonces ese es un poco el desafío de la gestión, darle una gestión fresca, dinámica y que sobre todo responda a la necesidad, a las exigencias de la gente, una gestión que trabaje soluciones, porque la gente no puede más esperar ese tráfico del transporte público, la falta de recolección de basura, la falta de apoyo a las iniciativas privadas. Esta mañana nomás me decían unos empresarios del centro que ellos están en su pedido de licencia comercial, tiene años, ¿verdad? A lo mejor nunca van a tener porque su cartel no le aprobaron ni su prevención contra incendios, están ahí, ¿verdad? Y van a arreglar en su momento. Y eso pues no puede ser. Acá tiene que ser una municipalidad que ayuda, una municipalidad aliada y no que las cosas pasen a pesar de la municipalidad o a pesar de la burocracia. Ese es el giro que hay que darle a la gestión. David, si me permitís, una cuestión puntual que también hice a otro entrevistado del programa del día de hoy y quiero también evacuar contigo, son 3 temas puntuales. Uno, la situación de la pandemia. Sebastián, ¿cómo afectaría camino a las elecciones de octubre? En la coyuntura que tenemos actualmente, se prometen vacunas, hay mucha esperanza de que esto llegue para que en octubre las cuestiones puedan ser diferentes y la gente pueda participar. El otro, preguntarte, y que hoy aquí en el candidato nos pueda decir qué pasa con la alianza. Y el tercero,
Se habla mucho de que ustedes son un satélite del cartismo. ¿Por cuál querés responder? Vamos en orden, ¿verdad? En primer lugar, Pandemia. Bueno, la pandemia yo creo que desnudó un poco las falencias de la política como tal. Y bueno, hay gente con mucho dolor, gente viviendo dificultades, mucha angustia. Entonces nosotros tenemos el desafío de estar a la altura. Tenemos el desafío de responder como clase política a la altura de la demanda ciudadana que está harta, que sintió que faltaron camas, que sintió que las vacunas no llegaron, que hizo pollada para tener insumos médicos. Entonces, una clase política que transmite que la política tiene que estar al servicio de la gente. Una clase política que transmite que la política tiene que dar soluciones al ciudadano y no ser un problema para el ciudadano. Entonces, dentro de lo que compete al ámbito municipal, toca un poco que dentro de toda esa indignación se encienda una chispa de compromiso, que la gente participe, vaya a votar y entienda que su voto hace la diferencia, que su voto puede inclinar la balanza. Entonces, en ese sentido, es que creemos que vamos a tener muy buena receptividad, va a haber buena participación, sobre todo de los jóvenes, que creo que se sienten ese hartazgo de primera mano, mucha gente que se quedó sin trabajo, que sintió que las respuestas no eran adecuadas o que sintió que con sus impuestos que paga se terminaba despilfarrando para contratar operadores políticos en lugar de estar trabajando soluciones o en lugar de estar proveyendo insumos para los hospitales, por ejemplo. En lo que respecta a la alianza, hoy enviamos esa propuesta a los partidos políticos, hicimos una propuesta formal con respaldo del partido, con el aval partidario, que es importante, invitando a los demás partidos a definir un mecanismo de selección y a asumir ciertos compromisos de gestión que permitan dar esas señales de que la alianza viene con un modelo de gestión y no solo con una aspiración electoral. Puntualmente, ¿qué pasa con Nakayama? Le hicimos llegar y estamos esperando la expectativa de una respuesta. Él dice que ustedes no la atienden. Pero nosotros enviamos la nota al partido y, como te digo, las respuestas son, los abordajes son institucionales, siempre estamos en contacto. Más allá de los intercambios informales y casuales, ¿verdad? Nosotros podemos hablar fuera de aire, decir una cosa, pero si yo quiero abordar con la empresa que representas o la institución que representas, tengo que hacerlo por los canales correspondientes. Entonces, como te digo, el desafío es la apertura, el diálogo, los consensos, la unión y sobre todo apuntar a un modelo de gestión. Acá no alcanza con que cambie de color nomás, porque ya cambió de color muchas veces y el resultado fue el mismo. Hay que ser muy claros de que tiene que ser un cambio de chip, un cambio de modelo que justamente se ponga al servicio del ciudadano y no esté para no sea un lastre para el ciudadano, ¿verdad? Como vino siendo históricamente. Y lo tercero... Y por último, Pachequería satélite del cartismo. Yo creo que basta hurgar un poquitito en las posturas, basta hurgar en el histórico de cómo actuamos para darse cuenta de que eso no es así, ¿verdad? Empezando que por el hecho de que Pachequería fue el primer partido que impugnó la candidatura de Cartes, fue el primer partido que no acompañó el juramento en su momento, fue el partido que estuvo en la plaza cuando hubo que responder por la enmienda. Y ni qué decir, el único partido que no le votó a ningún, no te digo los cartistas, a ningún colorado para presidente ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Entonces nosotros tenemos esa libertad de decir que nosotros buscamos presidencias de ambas cámaras del Congreso para la oposición, sentamos posturas en las pérdidas de investidura en contra de senadores cartistas, en contra de senadores de diferentes partidos, colorados, liberales, sin importar. Acá el enemigo no es el cartismo o el colorado o el partido o el color. El enemigo son las prácticas, las conductas. Y esas son contra eso tenemos que irnos. ¿Por qué utilizan esa ficha? ¿Cuál ficha? La que te acabo de plantear. ¿Por qué dicen que Pachequería es satélite del cartismo? Y supongo que es parte de la jerga política, parte del folclore político, ¿verdad? Porque basta ver nuestros comportamientos, nuestras conductas para ver que son posturas propias, partidarias, institucionales, opositoras. Yo creo que Pachequería tiene una de las conductas opositoras más férreas del Congreso en ambas cámaras. Y como te digo, lo demuestra nuestra postura, el hecho de haber sido denunciante. Nosotros tenemos más de unas 12 denuncias penales a diferentes ministros del Poder Ejecutivo por corrupción. Y creo que forman parte de un frente parlamentario contra la corrupción, ¿verdad? Claro, formamos parte del frente parlamentario que se conformó a partir de justamente de iniciativa de diputados y que bueno, hacemos un seguimiento constante a la gestión y tratamos de destapar
lastimosamente esas prácticas que son las que condenamos y que creemos que hay que desterrar. Es así, Sebastián, aprovechando los últimos minutitos, una última consulta y con esto cerramos. En cuanto a la segunda pregunta que te hizo Juan Pablo por la alianza, ¿estarías dispuesto a descabalgar y que otro sea el rostro que esté al frente de la alianza? Y bueno, y de eso se trata la iniciativa de selección, de establecer un mecanismo de selección, ¿verdad? Nosotros propusimos el mecanismo de urnas delivery, que funcionó exitosamente en el pasado, en el 2010, y que creo que es un mecanismo ordenado, transparente y que sobre todo involucra muy de cerca a la ciudadanía, ¿verdad? Acá es importante hacer con activa participación ciudadana, hacerlos parte de este proceso, hacer parte del acuerdo al que se llega, de los consensos, de los compromisos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que controlar que se cumplan. O sea, acá hay que llegar a que esos desafíos como te digo, blindar a la municipalidad de más funcionarios, blindar el presupuesto de mayor endeudamiento insostenible, blindar de prácticas de feudos y demás cuestiones, hay que comprometerse a eso y después hay que cumplir, que es la parte más difícil. Y ahí es donde tenemos que ver quiénes son las caras que se comprometen a cumplir y a llevar esa nueva gestión a la que apuntamos. Antes de despedirnos, la última pregunta, Sebastián. ¿Te sentís intendente ya? Me siento con aires de querer transformar la ciudad y de querer trabajar soluciones ciudadanas. De corazón, con un equipazo de concejales. Como siempre digo, somos un equipo con una lista de concejales de primera que me acompaña, de gente comprometida con sus barrios, de gente con trayectoria de vida, gente a la que no se le puede apuntar el dedo con nada. ¿Por qué? Porque tiene trabajo probado en su comunidad, en su parroquia, en su centro de estudiantes, en el área donde le haya tocado trabajar se destacó. Entonces, con esa excelente lista de concejales tenemos posibilidades de llevar transformaciones históricas para la ciudad y estamos muy confiados en que vamos a poder transmitir eso a la gente y que la gente va a responder con aceptación y se va a sumar a nuestro proyecto como ya vienen haciendo. Gracias, Sebastián García. Gracias a ustedes y bueno, a las órdenes siempre. Excelente, momento de hacer la pausa, señora, señor. Usted no se desprenda que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en El Candidato. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, ya en esta segunda etapa apuntando a las generales, los candidatos, los rostros que van a pugnar por las diferentes intendencias en los diversos municipios y departamentos o distritos, mejor dicho, a nivel país, ya están dados, así es que vamos a analizar un poco de ahora en adelante los perfiles, las propuestas pulidas ya por supuesto, y algunos que otras críticas, ¿por qué no?, en cuanto a la oposición o en cuanto a los partidos tradicionales, Juan Pablo. Esto es lo que decía David, es muy importante porque en realidad, pasado las internas y con los candidatos que vamos a tener, vamos a ser incluso también mucho más puntillosos nosotros desde el espacio del candidato, principalmente porque queremos dejar registrado lo que son las promesas rumbo a las generales del próximo 10 de octubre. Es así mismo, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado en esta tarde. Nos acompaña ya el candidato oficialmente Juan Galeano Grassi por lo que sería el Encuentro Ciudadano, la fusión de Encuentro Nacional con Democracia Cristiana y Acción Ciudadana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, buenas tardes, Juan Pablo, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Independiente. Un gusto estar acá con todos ustedes y bueno, en este magnífico espacio que es el candidato. Muchísimas gracias realmente por estar de vuelta con nosotros. Ya te tuvimos en la, ¿qué podría decirse? Pretemporada más o menos, ¿no? Ahora ya estamos... En las preliminares. En las preliminares, sí, eso mejor dicho. Ahora ya estamos justamente en lo que significa uno de los partidos más importantes camino a las generales del mes de octubre. Juan, ¿cómo ves la situación actualmente post-internas? Bueno, yo creo que las internas de este domingo lo estábamos esperando con muchas ansias para, por un lado, desde el Encuentro Ciudadano, para poder oficializar nuestra lista de consenso que hemos armado durante los últimos año y medio, casi 2, que hemos iniciado todo este programa, esta gran alianza que surgió justamente entre el Encuentro Nacional, la Democracia Cristiana y la Acción Ciudadana. Realmente estamos muy contentos porque tenemos una lista no solamente que me postula, un equipo enorme que me acompaña, sino que también de grandes personalidades que decidieron dar un paso hacia adelante y decir, nosotros en el sector privado estamos bien, pero a Asunción, a la clase política hace falta algo diferente y hoy se están lanzando. Entonces, por ese lado y en forma interna nuestra estamos muy contentos. Y por otro lado, también estuvimos analizando lo que significó, digamos, esta campaña con relación a los otros candidatos, específicamente por parte de la ANR y por parte del PLRA. ¿Qué podemos decir?
Acá realmente triunfó nuevamente la prebenda, triunfó nuevamente la estructura, que compró voluntades, que arreó a mucha gente, porque fue un día que recordemos, un día del padre, un día que hacía frío, que estaba lloviendo, estaba medio complicado, e igual se hizo sentir más que nunca la estructura, diciendo presente, de manera muy organizada por ellos. Y bueno, movieron una cantidad enorme de personas, no tanto cuanto ellos dicen, porque tenemos datos certeros de que se cargaron las urnas también en muchos casos, hubo también fraude electoral, yo lo puedo decir y te pongo la firma. Pero, por otro lado, también nos mostraron los dientes y nos dijeron que ellos no están para bromas y que están muy intencionados a mantener el poder después, digamos, de octubre. Es así. Juan, en cuanto a la lista que estás encabezando, el hecho de que hayan figuras conocidas, públicas, con influencia, ¿podría representar una ventaja esto en comparación a otros candidatos? Creo que es muy importante también entender una cosa. Todos tenemos nuestra dignidad y todos tenemos ganas de aportar a mejorar la ciudad, a mejorar el país. Pero nuestro actual sistema electoral, con la implementación de las listas cerradas pero desbloqueadas al interno, te dan dos opciones. O tenés mucho dinero para hacerte conocer, o sos una persona bien conocida, a modo que la gente ya pueda familiarizarte y pueda confiar en tu posible gestión. Por ende, sí, es muy importante y va a contar más que nunca esos dos factores. O tenés un caudal económico para poder invertir en publicidad y poder llegar a más personas, o directamente tenés un caudal, vamos a decirle, personal, que es justamente que la gente te conozca, a modo que a la gente a la cual has llegado durante tu trayectoria privada pueda confiar en tu posible elección política. Y si tenés lo uno, sos muy conocido y también tenés un buen caudal económico, creo que sería justamente la fórmula vincente en ese sentido, vencedora. Sí. Juan, me parece importante una de las cuestiones que enfatizaste en la primera parte de una de tus respuestas, que fue la situación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por lo que dijiste, no estás tan contento. No, no estoy del todo contento porque estuvimos analizando, por ejemplo, algunas actas, digamos, en la ANR, y veíamos que ciertos patrones se estaban repitiendo totalmente en los diferentes colegios a lo largo y ancho de Asunción. Por ejemplo, en la seccional colorada número 5, empezabas a ver mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, y todo el mundo votaba de la misma manera. Se cargaban las actas prácticamente siguiendo el mismo patrón. Al candidato X se iban 40 votos mesa 1, 40 votos mesa 2, 38 votos mesa 3, y se respetaba eso. Vos decís, perfecto, todo bien, ese candidato tuvo una muy buena aceptación en ese barrio, pero uno entiende, o yendo a los números de la estadística y los promedios, que ese mismo candidato probablemente va a repetir ese mismo comportamiento en otras seccionales. Fuimos a analizar otras seccionales y no encontrábamos un solo voto a favor de ese candidato. Entonces, ¿qué te da la pauta de que acá prácticamente hubo un arreglo previo entre ellos y bueno, se repartieron las seccionales? Esa es la verdad de las cosas. ¿Pero la crítica va al TSJE o es el mecanismo? Va más que nada al mecanismo de control. Okay. Y ese mecanismo de control va por un lado por parte de las autoridades partidarias y también del TSJE en ese sentido. Porque si queremos acá hacer que la ciudadanía realmente pueda sentirse representada por sus candidatos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que hacer todo lo posible para que se respete la voluntad justamente de la ciudadanía. Entonces, creemos de que es importante, ojo, quiero aclarar esta cosa, se hace un trabajo muy grande, pero es importante llegar con más fuerza aún a octubre, que va a ser nuestro primer gran round, digamos, y después tenemos aquí a muy pocas semanas, pocos meses, ya que ir preparándonos para las elecciones generales, que va a ser una cuestión muy grande a nivel país, y bueno, yo creo que este sistema como está es un sistema muy interesante, va a motivar mucho a la ciudadanía para que salga a votar, espero que así sea, y bueno, para eso el TSJE tiene que estar a la altura. Es así. Juan, ¿qué pensás, por ejemplo, de la coyuntura, de la situación que se dio dentro del Partido Liberal con los votos en blanco? ¿Qué representa esto para vos? Bueno, mal haría, digamos, voy a decirlo como ciudadano, no como candidato. Yo creo que una gran parte justamente del pueblo liberal habló y fue bien claro. Dijo, basta de las peleas, basta de pelearnos entre hermanos. No puede ser más que, o si estoy en un bando, soy un criminal, o si estoy en el otro bando, soy criminal para el otro. O sea, basta, basta de esto. Y eso fue un mensaje muy claro, digamos, para los actuales dirigentes. Y yo creo que sería muy de necios no leerlo de esa manera. El pueblo liberal está pidiendo una unidad, y no solamente ahora, sino ya hace muchos años. Entonces aprovecharon estas elecciones justamente también en el medio de la pandemia
para poder expresarlo a sus autoridades y yo de todo corazón espero que puedan tomar, digamos, y coger el guante, como se diría en este caso. Juan, llegado el momento y viendo la situación, ¿podrías descabalgar? Juan y la Alianza Encuentro Ciudadano está trabajando fuertísimo para llegar hasta octubre. De hecho, que el día viernes estamos presentando la lista completa de los concejales y hemos comenzado una serie de reuniones en forma informal, digamos, con los demás candidatos. Me reuní con Sebastián García de Patria Querida, me reuní también con Joana Ortega de la Alianza Todos por Asunción. También tuve la oportunidad de reunirme con Luis Narvaja y con la gente del Frente Guazú. Y últimamente estuve también muy en contacto con Eduardo Nakayama, con quien estuvimos conversando la semana pasada, justamente indagando y viendo cuáles son las posibilidades de alianza. Tengo que decir que por parte de todos he encontrado un terreno fértil para poder seguir dialogando y nada más que hay que tener en cuenta una cosa, el tiempo es corto. Tenemos aproximadamente 30 días para poder justamente decidir si es que vamos todos juntos detrás de una única candidatura o si es que eventualmente cada quien va por su lado. ¿Por qué? Porque el 30 de julio es el día de la fecha final para poder para poder renunciar a las candidaturas. Por ende, si alguien renuncia a su candidatura, supongamos el 10 de agosto o el 10 de septiembre, ya va a poder renunciar y el apoyo político es importante, pero su cara va a continuar apareciendo dentro de las máquinas de votación, lo cual puede producir un gran error y recordemos lo que pasó en el 2010 con la cara del señor Anki Boxia en las papeletas, digamos. En este caso, en las urnas, ya no, por una cuestión, desde nuestro punto de vista, totalmente banal e infantil, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral lo dispuso de esa manera. Entonces tenemos que jugar con sus reglas. Juan, en ese caso hipotético, ¿quién podría ser el nombre que represente toda esta alianza? Yo estoy trabajando fuertemente para ser yo la persona que pueda representar a toda esta alianza. Tenemos la vocación, tenemos por sobre todas las cosas ideas bien claras de cómo trabajar en Asunción. Entonces, esto lo hemos manifestado a los demás candidatos, hemos puesto negro sobre blanco, punto por punto, y realmente sentimos que tenemos fuerte acompañamiento por parte de la ciudadanía. Entonces, la Alianza Encuentro Ciudadano es un espacio abierto, es un encuentro de ciudadanos y es un encuentro de candidatos en este caso. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para Asunción y sabemos cómo lograrlo. Entonces, yo les invito justamente a los demás candidatos a seguir dialogando, a que encontremos los puntos en común, nuestras coincidencias, por el bien de la ciudad y por el bien del Paraguay. Desde la experiencia que te ha tocado ya en estos últimos días, post el día de las elecciones del domingo de las internas, Juan, ¿cómo han sido las conversaciones? No te pido que nos des los elementos específicos, pero cuando hablan, ¿realmente hay un sentimiento de apertura o es yo soy el dueño de la pelota y tienen que seguirme? No he encontrado ese punto de inflexión por parte de ninguno, aplicando esa política, digamos, o esa actitud de decir yo soy el dueño de pelota, yo juego y si no juego yo, entonces salgo de acá y me llevo mi pelota. No encontré para nada. Al contrario, creo que el domingo todos hemos recibido un pequeño golpe de la realidad. ¿Y por qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que frente a nosotros tenemos al partido de gobierno, a un partido que utilizó la pandemia para robar, un partido que utilizó la pandemia para prácticamente utilizar esos recursos tan necesarios y los llevaron hacia su molino. Y ese partido demostró que recursos económicos para comprar elecciones no les falta. Recursos económicos para mover a una estructura enorme no le falta. La oposición puede ganar, sí, tiene todos los números para ganar, pero tiene que llegar unida. Entonces, eso considero que lo hemos comprendido todos y puedo decirlo tranquilamente. Lo he hablado con Sebastián García, lo he hablado con Eduardo Nakayama, he hablado también con los sectores de la izquierda. Todos comprenden de que es importante concentrarnos sobre las coincidencias y ver dónde trabajar para mejorar la ciudad y sobre eso confluir en una persona. Entonces, repito, desde la Alianza Encuentro Ciudadano estamos trabajando para que podamos ser nosotros esa opción y que los compañeros puedan confiar en mi persona. Interesante postura realmente la que plantea Juan. Sí, la verdad que sí, David. Yo creo que hay una cuestión muy importante desde el punto de vista de lo que va a significar este proceso rumbo a un periodo muy corto de tiempo que nos aportaba esto justamente Juan, que es hasta el 30 de julio. Y ojalá que realmente se puedan poner todos de acuerdo y que se pueda dar lo que se dio al principio de este proceso o periodo democrático que estamos viviendo tan largo en nuestro país, cuando se dio el caso de Filisola, por ejemplo, ¿no? Claro, eso fue justamente
fue un hecho muy importante para nuestra democracia, justamente después de todo lo que fue la dictadura. Fue el primer intendente de la ciudad de Asunción y fue un intendente por parte del Tercer Espacio, que hoy por hoy, cuando empezamos a hacer esa suma, digamos, aritmética, encontramos que la mayor cantidad de personas que no responden ni a los partidos tradicionales se encuentran en el Tercer Espacio, entre independientes y afiliados a otros movimientos locales. Por ende, creo que es importante que entre ciudadanos de bien nos encontremos y conversemos sobre lo más importante para la ciudad y para el país. Realmente estamos en una situación muy delicada. El Paraguay tocó fondo, lastimosamente día a día se rompen los récords con la cantidad de fallecidos, en los hospitales no dan abasto. Por ende, cuando uno empieza a mirar y a buscar responsables, tenemos el responsable, sabemos quién es el partido de gobierno y quién manejó la gestión de esta pandemia. Pero en la alternativa, ¿somos capaces de darle a la ciudadanía una opción? Nosotros sabemos que sí. Por ende, vamos a estar trabajando para poder llegar a cada uno de ustedes para que puedan confiar no solamente en nuestra palabra, sino en todo nuestro trabajo que hemos hecho previamente a esto. Por último, David, de mi parte, Juan, ¿le temes a la compra de votos? No, no le temo a la compra de votos. Al contrario, yo le desafío a la compra de votos. Si bien es una práctica totalmente detestable, vamos a decirle rápido ahí, Sí. pero lastimosamente no va a desaparecer y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque van a seguir comprando votos. Entonces me decían, Juan, ¿vos cómo vas a trabajar o cómo vas a combatir esa compra de votos? Por un lado, tenemos que hacer un fuerte énfasis en la participación ciudadana, porque la participación mata la estructura. Cuanto más alta es la participación, la estructura tiene menor incidencia. Y eso es importante que los ciudadanos puedan comprender. Entonces, no nos preocupemos por los votos comprados, preocupémonos por participar. Actualmente, en las elecciones municipales, en Asunción, estamos en torno, dígame un número, si ustedes saben la participación. 60, un poco más. Yo soy más pesimista, 30%, 35%. Vamos más o menos por ahí. En Asunción, las últimas elecciones fueron cerca del 51%, entre 48 y 51%. Asunción, que fue la ciudad con mayor participación. En el interior del país, estamos hablando de esos números. Cerca del 35, 40%, como mucho. Sí. O sea, ¿qué nos da a entender? De que la ciudadanía no participa, pero después se queja. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que volver a la raíz y ver justamente, señores ciudadanos, estamos participando todos. Porque nuevamente, cuanto participemos más, mayor va a ser la fuerza, mayores posibilidades tienen aquellos candidatos que no tienen justamente la espalda económica o que no son muy conocidos en poder llegar. Entonces, la construcción de la democracia no es de un día para otro, es algo que va paso a paso. Nos está costando muchísimo a nosotros después del 89 esta parte, pero es justamente ¿por qué? Porque la estructura se encargó de lanzar esos mensajes, no te metas en política, tanto la oposición si no va unida nunca gana, el partido y el glorioso Partido Colorado es invencible, son todas falacias. Claro que es vencible y la ciudadanía tiene que participar, tenemos que dar nuestra parte y les puedo asegurar que haciendo eso el Paraguay paso a paso va a mejorar. Juan, excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que podamos volver a tener ya no con el candidato, sino con el electo. Con nosotros estuvo en este bloque Juan Galeano Grassi, representante de Encuentro Ciudadano, aquí en nuestro espacio del candidato. Hacemos una brevísima pausa y enseguida estamos con más. Estamos de vuelta luego de la pausa, seguimos nosotros compartiendo en esta edición primera, después de las internas de El Candidato, espacio que hemos establecido desde 5 Días TV y el diario El Independiente para brindarles las novedades y los últimos detalles que se dan rumbo a las elecciones generales en el mes de octubre. Ya estamos con el candidato oficial por el Partido Liberal Radical Auténtico también, que nos acompaña en este programa. Le agradecemos mucho su presencia. Eduardo Nakayama, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un gusto estar aquí contigo compartiendo en El Candidato, en la querida Televisión 5 Días, ¿verdad? Y solo aclarar que ya actualmente estoy como candidato oficial de la Alianza Juntos por Asunción, ¿verdad? La interna ya terminó, por lo tanto, a partir de allí, nuestro compromiso con nuestro partido aliado, que es el PDP, es
el de ir juntos por Asunción, esperando lógicamente también ir sumando. Sumando, esto es muy importante lo que estás diciendo porque también es una aclaración que vale la pena destacar dentro de este primer programa que tenemos en esta segunda parte de lo que es este proceso de construcción también hacia las generales del mes de octubre. Ya te tuvimos en la primera parte antes de las internas, fue un programa mucho más distendido, mucho más tranquilo porque no tuviste que correr en estas internas dentro del partido, un poco dentro del Partido Liberal se dio lo que era la expectativa de ver quién iba a conducir el partido y en este sentido ahora empieza realmente la carrera para vos. Sí, en realidad, Juan Pablo, no creas que nosotros porque estábamos como candidatos de consenso nos relajamos y dejamos pasar ese tiempo así nomás, ¿verdad? Al contrario, redoblamos esfuerzos, Juan Pablo, porque nosotros trabajamos mucho sobre el padrón nacional, o sea, el padrón nacional en Asunción y el padrón liberal en Asunción. ¿Y cuál es el número que se maneja? De los 100.000 afiliados liberales, 65.000 votaron en el año 2015. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros teníamos que llegar con un mensaje claro a esos 100.000 afiliados liberales, ¿verdad? Y eso lo hicimos, ¿verdad? Trabajamos muy duro, con doble, triple, cuádruple jornada, ¿verdad? Llegando a las distintas casas, a los distintos barrios, comités, y realmente fue muy intenso, pero lo logramos, ¿verdad? Uno de los números que realmente a mí me impacta, Eduardo, fue ese número dentro de lo que significan las internas dentro del Partido Liberal por la presidencia y la conducción de ese partido, son los 66.000 que no votaron, o sea, que votaron en blanco. Bueno, yo decía justamente en otros medios de prensa, ¿verdad?, de que uno tiene que buscar muchas explicaciones al tema, no solo la que nosotros queremos dar, que es la de filosófica, de qué tal. Yo creo también de que mucho pudo haber pasado por el tema de la urna, ¿verdad?, del tipo de la máquina de votación. Mi hijo, que es nativo digital, que tiene 20 años, me decía, papá, llegado un momento, él tenía que hacer 11 votaciones, 10 u 11 votaciones. Yo ya tenía que pasar, y para que la máquina me permita pasar tenía que darle o enter o blanco o lo que sea, y él me dijo que votó en varias candidaturas en blanco, ¿verdad? Entonces imagínate vos si para un nativo digital fue difícil, ¿verdad? O tenía su grado de complicación, porque vos tenés una fila que te está esperando y qué sé yo, para una persona mayor que no tiene esa facilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que también pasó por allí, ¿verdad? Pasó por allí el tema de los votos en blanco. Pero ¿Es una crítica al TSJE? No. Yo creo que se cumplió lo que nosotros habíamos dicho, de que no teníamos que mezclar las dos elecciones, la elección a las elecciones municipales y la elección a miembros de directorio, comité y demás. Yo creo que debería de haberse hecho por separado, incluso una podría haber servido de práctica para la otra, ¿verdad? Pero por una cuestión de financiamiento y por una decisión del mismo TSJE se hizo en el mismo día y ya está, ¿verdad? Ya está, ya pasó, ya tenemos los resultados y hay que seguir hacia adelante. Y con una cuestión que yo rescato y me gustaría tu opinión al respecto, Eduardo, que es lo relacionado también a muy pocas críticas a los tribunales independientes de los partidos. No, realmente el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal se manejó con mucho profesionalismo. Nosotros particularmente en Asunción teníamos dudas sobre 4 colegios electorales que no se definían porque el Perpetuo Socorro finalmente en el Comité 7 no iba a hacer, se hizo una veterinaria cercana. Estábamos en el Comité 32 de Villa Aurelia también con un problema, en el Colegio Mariscal López se resolvió. En el Comité 29, que es Eudoro Cáceres, también teníamos un problema porque allí también se llevaba adelante la votación de los colorados, pero finalmente se solucionó. Y el 4.º colegio que no estoy recordando ahora, que creo que era República de Chile, pero que siempre tenemos problemas allí para arrancar, finalmente se habilitó la mesa a las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Pero básicamente se desarrolló con absoluta normalidad. El nivel de participación fue mucho mayor del que nosotros esperábamos, porque nosotros estimábamos una participación del 15%, tuvimos 24%, eso es mucho para una interna, y eso también permitió, Juan Pablo, de que dentro de lo que era lo que se esperaba en las listas de concejales, el número de orden me refiero,
que los actuales concejales, digamos, se quedaron en los lugares más hacia arriba, hubo un movimiento muy importante de los distintos otros candidatos que se fueron posicionando hacia arriba, ¿verdad? Eso fue muy interesante porque permitió, además de que entre los 12 primeros, por ejemplo, 8 sean nuevos y que entre esos 8, 4 sean mujeres. Okay. A diferencia de lo que pasó en el caso del Partido Colorado, creo que entró una sola mujer. Una sola mujer. ¿Verdad? Entonces estaban criticando eso también y bueno, yo muestro un poco el otro lado de la moneda, ¿verdad? La otra cara de la moneda para ver cómo en nuestro caso particular se dio eso. Hay mucho para hablar, Eduardo, y ojalá que realmente este no sea la única vez hasta el mes de octubre para poder conversar un poco, pero quiero enfocarme en algunos temas puntuales. Uno que es tu mirada sobre la pandemia hacia el futuro llegando a octubre. Bueno, se abrió una luz de esperanza ahora con la llegada de las vacunas de Pfizer, ¿verdad? 1 millón de dosis anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos como donación y otro 1 millón que el gobierno ha contratado del mismo laboratorio, ¿verdad? Yo creo que con ese proceso de inmunización que ya va a alcanzar a la gente de 18 años en adelante, vamos a poder marchar hacia un ritmo más acelerado de normalización, ¿verdad? No digo con eso de que vayamos a tener ya un panorama totalmente distinto, pero creo que se va a acelerar la normalización y es hacia donde tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, ¿Va a haber más participación en octubre? Indudablemente va a haber más participación. Siempre hay más participación en las elecciones generales que en las internas, ¿verdad? Al menos en el caso del Partido Liberal eso se da. Entonces, nosotros estamos trabajando ya mirando lo que es el sector independiente, mirando lo que es el Partido Colorado incluso, porque tenemos muchísima gente del Partido Colorado que está apoyando la candidatura, que está apoyando los proyectos. ¿Te sorprende eso? Vos sabés que no te puedo decir que estoy sorprendido porque yo siempre he trabajado y siempre he mantenido una amistad muy buena con muchos colorados, ¿verdad? Entonces, yo siempre me manifesté, no soy anticolorado ni mucho menos, al contrario. Sé que como partido histórico que es, tiene también sus momentos de picos elevados y de declives, ¿verdad? Quizá ahora la dirigencia colorada esté pasando por un momento realmente que necesita una renovación también, pero el Partido Liberal también pasó por eso, por ese proceso en varias oportunidades. Entonces, creo que el electorado en general y el asunceno en particular siempre ha votado más que a candidatos, a proyectos, ¿verdad? Creíbles que puedan llevarse adelante. Y en ese sentido, todos los días recibo mensajes de adhesión, no solamente a través de redes sociales y demás, sino en la calle me paran, Juan Pablo, y me dicen, yo soy de tal o cual seccional o trabajé para tal o cual candidato, pero voy a votarte a vos para la intendencia, voy a seguir votándole a mi candidato colorado para la concejalía, pero mi voto para la intendencia es para vos. La otra cuestión, me parece importante tomarnos unos minutos, es lo que significa el capítulo Alianza. Hablaba justamente de Alianza Juntos por Asunción, donde ya está el pacto firmado con el PDP. ¿Quién es más? Bueno, actualmente, por una cuestión hasta te diría burocrática, lo ideal y lo recomendable era que solamente lo hagamos con una fuerza a diciembre pasado. ¿Por qué? Porque cuanto más aliados vos tenés, se complica el tema de actas asamblearias, firmas y demás. Entonces, se avanzó con eso, pero existe un acuerdo tácito con otras fuerzas de que van a ir acompañando, ¿verdad? Ahora bien, eso también tiene su proceso de maduración. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque lógicamente cada uno de los candidatos, cada una de las fuerzas quieren posicionarse, tienen que mostrarse, tienen que mostrar, digamos, su fuerza, cómo han crecido en este tiempo, lo que veo absolutamente lícito, ¿verdad? Eso no ha impedido, sin embargo, que nosotros ya antes de las elecciones internas hayamos entablado conversaciones y demostrado nuestra absoluta predisposición para avanzar hacia la construcción de esas alianzas, ¿verdad? No vamos a estar de acuerdo siempre en todo, eso sabemos, pero tenemos que ponernos de acuerdo por lo menos en algunos puntos. Y creo que lo más importante de todo es rescatar dos cosas, Juan Pablo. Primero, que esos puntos nos ayuden a construir la asunción que queremos. Ese tiene que ser el objetivo principal. Y el segundo, ¿verdad? No menos importante, pero que hace a la cuestión electoral,
es que la alianza es para la intendencia, Juan Pablo. No es a nivel de las concejalías. Eso es algo que creo que les ha costado mucho a algunos actores políticos procesar y digerir, ¿verdad? Porque han basado sus campañas básicamente en descalificar una eventual alianza, diciendo de que fulano, mengano, sutano no son potables para una alianza, mientras que la alianza nunca iba a pasar por la concejalía, al contrario. Todos estamos de acuerdo, incluso en la alianza Juntos por Asunción, de que la alianza es solo para la intendencia. Por eso nosotros hemos inscrito y somos la única alianza que se ha preparado electoral y jurídicamente para hacer alianza con la lista 5. Eduardo, le tiene mucha gente le tiene miedo, digo bien, a las alianzas. No han sido muy beneficiosas en muchos de los casos en la historia. Y vos como historiador también seguramente recordás alguna de ellas. ¿Terminan mal las alianzas en nuestro país? ¿Vos le tenés fe a esta? Yo creo que es muy importante hacer el ejercicio y nunca, Juan Pablo, dejar de intentar por lo menos, ¿verdad? Nosotros tenemos, y eso lo he dicho también en varios medios, ¿verdad? No es aliarse con cualquiera ni a cualquier precio, eso primero, ¿verdad? Segundo, no solamente alianzas electoralistas, estamos hablando, por eso te dije, primero, Asunción. ¿Qué proyectos vamos a tener en consideración para estar juntos para la intendencia? ¿Verdad? Lo segundo, que sí parte para lo electoral, es que cada fuerza trabaje para meter la mayor cantidad de concejales que tiene. Nosotros, nuestra alianza, que es con el PDP, cada uno va por su propia lista. La lista 2 para el PLRA, la lista 100 para el PDP, y si van sumándose los otros partidos o alianzas, irán por su lista. Correcto. Nosotros somos la única alianza que propone un número independiente para la intendencia y para la concejalía. Por eso es que facilitamos a que se den los apoyos de otros partidos, porque imagínate vos, si acá tenés otro partido que tiene su mismo número para intendencia y para concejalía, dificulta que este partido le apoye acá, porque va a confundirle a la gente para el tema del número de lista, ¿verdad? Ahora, ¿qué se pacta? Y te pido brevedad porque ya nos queda pocos minutos, pero quiero también hacerte dos últimas preguntas. Cuando se hace una alianza en este sentido, ¿qué se pacta? Yo creo que primero se tiene que pactar administración clara, transparente, eficiente. Primer lugar, porque si no reordenamos eso estamos fritos. Segundo, ¿qué proyecto queremos llevar adelante? Personalmente, creo que la revitalización del Centro Histórico de Asunción es algo que necesitamos para ayer, ¿verdad? Porque hace al turismo, hace a la economía, hace a la revitalización, a muchas cosas. Y tenemos que prepararnos para el escenario pospandémico que hablabas vos. Tenemos que prepararnos también sobre cómo vamos a hablar con las distintas instituciones, ¿verdad? Del Estado, empresas del Estado, con los otros municipios, cuál va a ser la conversación, el tenor de la comunicación con el gobierno central, con las agencias internacionales de cooperación. O sea, creo que en esas cosas tenemos que ponernos de acuerdo y finalmente, lógico, el eje de la sustentabilidad y de la energía, ¿verdad? Porque hoy todo pasa porque los procesos sean sustentables, tanto el tratamiento de residuos, agua, ¿verdad? Que los cauces hídricos, todo eso me parece que es algo que no se tiene que discutir. Y la matriz energética. Nosotros tenemos que empezar a través del gobierno local de fomentar la utilización de energías renovables, principalmente energía eléctrica, versus lo que es la biomasa o lo que es son los combustibles fósiles. Eduardo, tres últimas preguntas. Una, ¿se sube a el barco la niña bonita, en este caso Patria Querida, crees? Mira, no sé, ojalá, ¿Se Juan comporta Pablo, como una quinceañera? Mira, yo no quiero hablar de otro Juan Pablo. Lo que sí te puedo decir y garantizar es que personalmente, y le puedes preguntar al presidente electo del Partido Patria Querida, Sebastián Villarejo, con quien tengo una amistad de hace un buen tiempo y tenemos plena confianza siempre, las veces que hemos hablado, he llamado yo. He llamado como 15 veces, nos hemos reunido personalmente en varias oportunidades. Entonces, creo que lo que nosotros teníamos que hacer, lo hicimos. Nadie te va a venir a decir, Eduardo Nakayama o el Partido Liberal o la Alianza Juntos por Asunción estuvieron cerrados. Jamás. Siempre hicimos todo y hemos hecho
hemos sido bien claros en ese tema, transparentes, pero lógico, el casamiento es de a dos, Juan Pablo. ¿Verdad? La voluntad no puede ser unilateral, necesitas de la afección maritalis, ¿verdad? De que la otra parte también quiera aliarse, ¿verdad? Entonces, y debe existir confianza. Por supuesto, y nosotros creo que hemos trabajado en ese proceso de construcción de confianza, Juan Pablo. Hemos trabajado en ese proceso y bueno, ojalá que sea que se llegue a buen puerto. Eduardo, la otra, y con esto vamos a ir cerrando. ¿Le temes al cartismo en el sentido de que tire todo el dinero posible para las elecciones en octubre? Mira, Juan Pablo, yo en el caso de la política no creo que se dé tanto lo de billetera mata galán. Yo creo que se ha demostrado en más de una ocasión, e incluso antes de la era del cartismo, de que cuando uno propone un proyecto serio, sólido, fuerte, se pueden dar las cosas, ¿verdad? Ocurrió con el mismo Filisola, ocurrió con Martín Burr, a nivel nacional ocurrió con Fernando Lugo, a nivel de distintas gobernaciones te puedo dar nombres, el caso de Alejo Ríos en Caguazú, un departamento que tiene mayor número de afiliados colorados que liberales, sin embargo está gobernado por un liberal. Entonces y en Asunción, como te decía hace rato, la gente vota mucho proyectos, Juan Pablo. Sí. Entonces yo creo, y el trabajo que están haciendo los del equipo es fantástico, ¿verdad? Estamos creciendo todos los días en intención. Yo agradezco también a la ciudadanía ese acompañamiento porque siempre nuestro objetivo era, o sea, durante la interna, el crecer en intención de voto dentro del Partido Liberal, de captar la mayor cantidad de votos liberales, de asegurar esa fidelidad con nuestros afiliados, lo que se consiguió. El segundo objetivo era tratar de sacar por lo menos 20 puntos del que nos seguía dentro de la oposición, y de acuerdo a nuestros números hemos sacado más de 60, ¿verdad? Más de 60 puntos. Y bueno, el tercer objetivo era tratar de conectar con la gente. Y creo que hemos conectado con la gente. Eduardo, con esto me despido. ¿Te sentís intendente ya? Sí, me siento ya intendente. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, Juan Pablo. Por esto vamos a la pausa, enseguida estamos con más del candidato. Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más de este programa denominado El Candidato, apuntando a las generales, este nuevo espacio donde vamos a tener más que candidatos, análisis y mucha crítica hacia las propuestas que vayan dando las figuras a partir de ahora, porque entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, Juan Pablo. Es así, David, nosotros queremos justamente desde este espacio, en conjunto de 5 Días TV con el periódico El Independiente, parte de Editorial de Negocios, hablar también justamente con no solamente los candidatos, sino con los especialistas, como venimos reiterando también en este primer programa, post-internas. Y en este bloque tenemos una invitada muy especial. Es así, la recibimos a ella, la doctora Rocío Duarte, docente en la Facultad de Ciencias Sociales, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Rocío, también en ese sentido. Nos ha tocado estar en otros espacios, en otros programas, analizando un poco la coyuntura a nivel país, pero en este espacio del candidato es la primera vez, así que te doy los agradecimientos por parte del equipo que puedas estar con nosotros, analizando un poco la coyuntura que nos toca vivir. Primero, ¿qué te dejó como algunos lineamientos generales las últimas elecciones internas? La principal observación que me quedó de estas internas fue que la capacidad para la movilización que han tenido los distintos candidatos fue clave. Entonces, hubo una relación muy directa entre cantidad de recursos manejados, ¿verdad? y votos obtenidos. Eso fue muy evidente, se presentó. Lo que en un contexto como el que estamos viviendo marca la pauta que también ante la ausencia de un debate ideológico, de un debate programático entre los distintos candidatos, en última instancia termina siendo el acceso a los recursos monetarios lo que definen quiénes ganan y quiénes no lo hacen, ¿verdad?
Entonces, eso es lo principal, así. Ausencia, como reitero, de debates, de confrontación de ideas acerca de planes alternativos en términos de políticas públicas a ser implementadas en los municipios. Y en lugar de eso, las campañas estrictamente vinculadas a la imagen de los distintos candidatos y las distintas candidatas. Y bueno, en términos ya de lo que es el ejercicio del voto, ¿verdad? Y vemos que fue esa capacidad para movilizar a las personas en el día de la votación, fue el motivo principal que marcó la diferencia en esta oportunidad. Doctora, en esa misma línea que menciona, ¿por qué la baja participación en las internas? ¿Es un indicio de algo? ¿Qué nos está queriendo decir la ciudadanía con esto? Las internas por lo general tienen luego participación más baja que en las elecciones generales, ¿verdad? Y en las internas lo que se dirime son las pujas justamente al interior entre las distintas facciones de los partidos políticos. Entonces, en los casos donde no aparecía esa puja, ¿verdad? Especialmente en lo que fue la elección de candidatos a intendentes, ¿verdad? De las distintas ciudades, al no existir diversas opciones directamente ya no era del interés de la ciudadanía posicionarse al respecto, ¿verdad? Pero no podemos descartar nuevamente el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Es difícil movilizarse, es un riesgo, ¿verdad? Ir a ejercer el ejercicio del voto en estos casos. Entonces, eso sin duda marcó el nivel, o marcó el tope al que se podía acceder en términos de participación. Aparte de eso, reitero lo que les mencionaba hace un rato, la ausencia de propuestas distintas. O sea, se observó una pluralidad en términos de nombres y de caras, pero en términos de programas de gobierno no había confrontación, ¿verdad? No se estaba eligiendo propiamente entre... por lo general, ¿verdad? Habrán ocurrido algunas excepciones, pero no se estaba eligiendo entre programas alternativos de gobierno. Entonces, el ejercicio del voto se producía a seleccionar un nombre, a seleccionar una cara y no un programa de gobierno. Eso también incide negativamente en la voluntad de la gente de exponerse, de movilizarse, de salir a ejercer su derecho ciudadano en este caso. Doctora Duarte, esto nos lleva a también consultarles si ven ustedes desde la nucleación y usted como experta en el tema político, si en esta segunda parte de este año electoral vamos a empezar a ver también la cuestión programática, o esa es una cuestión que todavía no utilizan los candidatos como un elemento para atraer, sino que es un tema ausente y va a seguir siendo un tema ausente en nuestra política. No, yo creo que sí existe esperanza, por lo menos, al menos entre las candidaturas provenientes de los sectores no tradicionales. Sí vimos, incluso antes de las internas, que hay iniciativas que tienden al debate programático. O sea, se nota que hay un esfuerzo por armar propuestas, y no solamente en términos de promesas electorales, sino que incluso identificando los mecanismos por los cuales se lograrían los objetivos marcados. Esa me parece una novedad muy interesante en la dinámica política paraguaya. Entonces, en tanto se siga oxigenando la política, en tanto sigan apareciendo estas nuevas propuestas, o incluso provenientes de los partidos tradicionales, pero que representen un ejercicio novedoso de hacer política. A mí sí me parece que con el cambio generacional incluso sí existe la posibilidad de observar esto, ¿verdad? Pero estamos hablando en términos hipotéticos todavía. Recién después vamos a ver hasta qué punto este optimismo que estoy manifestando tenía fundamento o no, ¿verdad? Doctora, la siguiente consulta va con esto que mencionaba un entrevistado recientemente. Nos decía que el único método de derrocar las estructuras hegemónicas es con participación ciudadana. ¿Sería esta la única vacuna o antídoto en esta coyuntura actual?
la manera de derrocar las estructuras que no están funcionando pasan por la combinación de todos los mecanismos de participación, tanto en términos electorales como de participación directa, ¿verdad? O sea, participación en términos de la presencia en las calles cuando hace falta hacer. Y no solamente respondiendo a coyunturas políticas, sino que también proponiendo, ¿sí? Entonces, por el lado de las opciones electorales, definitivamente el cambio va a venir de la mano de que más gente vote, pero que más gente se involucre también en el proceso de formulación de las propuestas electorales. Eso es clave. Aparte de eso, más allá de lo que es el ejercicio electoral propiamente, una ciudadanía activa es la que necesitamos, como hemos observado que ocurrió en el último año y como hemos observado en momentos bastante específicos, ¿verdad?, de la historia reciente en Paraguay, que tienen impacto en las grandes decisiones políticas que se toman, tanto a nivel nacional como a nivel incluso municipal, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Doctora, de mi parte, una última consulta es analizar un poco el contexto de la pandemia como elemento transversal en lo que implica también este año electoral. ¿Cómo ha impactado en la política la pandemia al momento también de ir a elegir a una autoridad que nos represente? Eso por uno. Y lo segundo es un poco su análisis en torno a la modificación dentro de lo que significa las reglas de juego. Si usted cree que realmente se puede dar una chance de esperanza sobre lo que significa el desbloqueo y también el control del financiamiento político. Respondo primero a la segunda pregunta, ¿verdad? Que de la mano responderé a la primera. Al no existir un control riguroso de los gastos de campaña, el desbloqueo de listas abre las puertas a que sea el manejo de recursos el único criterio que defina. ¿Sí? Abre las puertas, no lo determina, pero sienta las bases para que ese sea el principal, la principal explicación que defina las preferencias electorales. Y en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, las necesidades de la población aumentaron muchísimo, al punto que los cálculos en términos de costos-beneficio a mediano y largo plazo pierdan espacio ante las necesidades urgentes. Entonces, inclusive teniendo en cuenta que pueden llegar a existir candidaturas con excelentes programas de gobierno, si en un contexto de suma necesidad como el que estamos viviendo, existe esa posibilidad para las personas de escasos recursos de paliar sus necesidades a través de lo que es el mecanismo del clientelismo electoral, ¿verdad? En términos estructurales, todo está listo como para que sea aprovechado ese mecanismo. O sea, el valor marginal de cualquier intercambio económico en este contexto es muy grande para las personas. Entonces, en ese sentido, reitero lo que decía respecto a la primera pregunta, ¿verdad? Si es que no existe un control estricto, un control riguroso de los gastos electorales, entonces lamentablemente seguiremos, ¿verdad? Seguiremos con una política marcada por la capacidad de compra de la voluntad popular. Doctora, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde. Lastimosamente, esto da para un programa de 2 horas. Sí, y ojalá que tengamos chance también en este periodo de tiempo en el candidato de dedicarle un buen tiempo también a los académicos que nos puedan dar un poco una mirada sobre eso. Tenemos que dejar agendado, David. Me parece que es una opción interesante para que nuestra teleaudiencia también pueda saber qué piensan los académicos sobre este tema de las elecciones. Categóricamente. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos que hacer la pausa. Y enseguida estamos con otro bloque más del candidato. Quédense con nosotros aquí en 5 Días TV.
Volvemos luego de esta última pausa, David, ya en el último bloque. Totalmente, estamos ingresando ya en la época fría, ¿no? Sí, señor, nosotros disfrutando aquí del Hotel Las Lomas en este día bastante frío, pero sí bien atendidos con un rico café que nos esperan también para compartir con nuestros invitados que han estado con nosotros en el programa del día de hoy. Totalmente, como corresponde, y antes de ir despidiéndonos vamos a compartir los resultados finales de la encuesta que mencionamos al principio del programa de la participación ciudadana y de lo que la gente piensa que debería de suceder para que pueda ganar o la hegemonía o la posición o una alianza. Vamos a ver un poco de los resultados y de lo que la gente opinaba al respecto. Plantea la pregunta, ¿cuál es la mejor figura que la oposición debería adoptar para enfrentar al Partido Colorado en las próximas elecciones municipales de Asunción? Teníamos 3 opciones con el menor porcentaje, varios candidatos, es decir, de que cada quien vaya tratando de posicionar su figura independientemente. La Concertación con un 26% toma el segundo lugar. Y el mayor porcentaje con un 64%, la alianza, que es un poco de lo que veníamos hablando en todos estos meses y es también lo que hoy nos plantean los grandes candidatos, Juan Pablo. Sí, algunos de ellos que han estado con nosotros en el programa, que realmente ha sido una chance y un privilegio para nosotros tener la posibilidad de tener un mano a mano con estos candidatos y poder acercarle a nuestra audiencia de este programa que ya ha ganado su público y que sigue sumando gente para conocer en una entrevista a fondo, con mucha sinceridad en muchos de los casos en sus respuestas y en las preguntas que le formulamos a los candidatos. Sería interesante llegar a ver una alianza real entre la oposición y el tercer espacio. Y veremos qué es lo que pasa. Todavía nos quedan muchos programas para seguir también brindando esto a nuestra teleaudiencia, la posibilidad de que se pueda dar y ojalá que podamos nosotros ser testigos también de ese proceso. Es así, lastimosamente, señora, señor, llegamos al final de este primer programa ya en esta etapa apuntando a las generales, donde vamos a conversar con los diversos candidatos y también mucho análisis político. Es así, lo que queremos también es brindarle no solamente la participación de los candidatos, en este sentido también de la mirada política, sino de los académicos, de la sociedad civil, de los científicos que se dedican también a la política y que puedan aportarnos un poco lo que significa este análisis a fondo desde el candidato. Agradecemos al Hotel Las Lomas, David. Agradecemos una vez más al Hotel Las Lomas que nos brinda este fantástico espacio, un lugar de primer nivel para invitados también de primer nivel como corresponde, para una teleaudiencia preferencial que nos acompaña en cada entrega del candidato. Y por supuesto, la cita la próxima semana, pueden seguirnos en las redes sociales, como también pueden ver la repetición, pero el próximo miércoles estamos con otra edición más del candidato. Asimismo, será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por la compañía. Chao, chao.